Muy buenas a todos, los seguidores del Jacobino. Es un honor para mí presentaros esta segunda entrega de la nueva etapa del Jacobino 2.0, por así decirlo. Más hoy un honor estar aquí con un buen amigo, Alberto Sotillos. Encantado de tenerte por aquí, Alberto. Muchas gracias por aceptar la invitación, venir hasta aquí a charlar con nosotros. Y bueno, hablar de política, hombre, eso nos gusta, es verdad, es un tema que nos tenéis gusta. cinta suficiente. Sí, hay cinta. Y bueno, yo quería empezar con... Yo creo que a Alberto no hace falta presentarle, creo que le conocéis todos, le veis en la... No porque seas impresentable, no es eso, sino porque le veis en la televisión, le leéis, Alberto es consultor. Alberto es, bueno, una persona muy política. No sé si se te puede llamar político todavía, pero bueno, yo creo que a nivel analista político, has sido político, has militado durante unos cuantos años en el Partido Socialista Obrero Español. Y por ahí te quería preguntar, ¿no? A mí, yo cuando repasaba tu trayectoria y pensaba en lo que... Sociólogo, sobre todo. Sí, sociólogo, profesional. Bueno, hay que poner en valor la sociología. Y escritor, y ensayista, y novelista. Eso Todo eso también. Pero cuando repasaba un poco tu trayectoria, Alberto, y es un poco por lo que me gustaría empezar, y la ponía un poco en contraste con lo que hemos intentado nosotros en Izquierda Española, veo ciertos paralelismos, salvando las distancias a tu favor, siempre a tu favor, de cómo se ha intentado durante años articular una alternativa en un espacio político ideológico que es más o menos análogo. Es una socialdemocracia más razonable, más reconocible, menos populista, menos caricaturizada por el personalismo, por lo identitario, por tal. Y cómo ni dentro del Partido Socialista ha sido posible, y en un momento determinado gente muy valiosa, y te incluyo entre ellos, lo intentasteis, y cómo en el extrarradio, en la periferia política de los grandes partidos, también algunos otros con mucho menos talento lo hemos intentado y tampoco ha sido posible, bueno, a pesar de que tu padre estuviera en la lista, que hay que recordarlo. Vosotros seguís, lo cual ya es un éxito y es claro, me refiero al intento de las europeas, ¿no? Sí, no, pero bueno, seguir en la carrera es el hecho de que todavía hay una opción, una esperanza y unas ganas de continuarlo. Es un espacio necesario, vital e imprescindible. Desde el punto de vista teórico no puede haber un espacio mejor. Ahora, en el espacio práctico es sorprendente el poco hueco que hay, no sé si iba a decir mediático, electoral, de posicionamiento social, de redes. Sorprende porque a lo mejor es un espacio como perdido que a lo mejor necesita una reflexión y media, pero tampoco es que sea un espacio difícil de entender. Es verdad que frente al populismo, hablar de socialdemocracia parece como muy enrevesado, pero es muy simplecito. De hecho, yo creo que la gente, no quiero parafrasear a Rosa Díez, pero la gente es socialdemócrata y no lo sabe, ¿no? Pues un poco así, para que siempre el que dice esto... no me asustes, No, claro. Pero es que la frase fue muy buena. La gente de UPyD no lo sabe. Pero sí que es verdad que la gente normalmente, incluso la gente que dice que es liberal, cuando hablas con ellos, en el fondo el liberal español es un socialdemócrata. Necesita el estado de bienestar. Claro, necesita el estado de bienestar, bueno, una gestión de impuestos más o menos, hay que quitarlos, hay que subirlos, pero al final ningún español rechaza lo que hemos construido entre todos y la fortaleza del Estado, y no es solamente las carreteras, la sanidad, la educación, sino el hecho de compartir un espacio común. Eso se entiende, lo para que es muy difícil de vender porque se da por hecho. Hay veces que las cosas que se dan por hechas son las que se pierden. Dentro del Partido Socialista, pues imagínate, nosotros en su momento, hace años, la corriente que queríamos hacer era el socialismo democrático, que literalmente socialdemocracia. No fue posible. Pedro Sánchez no puso facilidades para que ese espacio se desarrollara, por decirlo de alguna manera, y ahí se quedó. Yo creo que no hay lo que en su momento era la rama del partido, pues desapareció esa rama de la socialdemocracia y es un poco funcionalismo ahora. Entonces es verdad que debería haber mucho espacio y es incomprensible cómo ese espacio no se llena. Yo supongo que es por eso, porque se da por hecho. Es decir, es como que ya somos, o sea, ya somos socialdemócratas. ¿Y ahora qué más? Y a veces como no, hay que mantenerlo y ampliarlo. Vamos a tirar del hilo de eso, pero yo querría preguntarte un poco, ¿quién era Pedro Sánchez en aquel entonces? ¿Quién es Pedro Sánchez hoy?
¿Cuántos Pedro Sánchez hay, no? Porque Pedro Sánchez da la sensación a veces que es, no sé si lampedusiano, no sé, no llega, pero es claro, ha habido tantas, para cada declaración, para cada posicionamiento, la hemeroteca nos dice prácticamente la contraria. Yo recuerdo a Madina diciendo que el principio de contradicción duraba 24 horas. Yo creo que esa frase ya se quedó vieja. Pues yo es que creo que es el mismo, ¿Sí? ha sido siempre el mismo. Desde que le conocíamos en el Madrid, ayuntamiento y todo, es la misma persona, una persona con una capacidad de adaptación importante. Pues el Pedro Sánchez de la bandera de España enorme, es el Pedro Sánchez de la amnistía, es el Pedro Sánchez de la necesidad virtud. Así es que yo creo que él se define. Lo escuchábamos el otro día que decía, sí, yo hace 10 años, con esto del gasto en defensa, yo hace 10 años tenía una postura, no señor, hace 10 años no, hace 3 días teníamos una postura claro, completamente diferente. Pero bueno, ha considerado que le ha costado mucho llegar a donde está y luego tiene una parte muy bien aprendida de los partidos políticos tradicionales que es, mire, el poder es el poder. O sea, usted podrá hacer lo que quiera, pero las cosas se cambian en el poder. Y siempre es mejor estar que no estar. Y hay una frase que a mí me dijo una persona, que no repetiré su nombre nunca más, dijo, lo peor que hice en mi vida fue dimitir. No lo volveré a hacer nunca más. Bueno, pues son políticos que han crecido y que se dan cuenta que al final el poder de estar ahí, aunque sea un poder realmente inútil, porque se supone que hay gente que llega a la política para gobernar y para cambiar las cosas. El hecho de estar por estar teóricamente es inútil, salvo que sea un valor en sí mismo. Y es verdad que Pedro Sánchez ha encontrado el valor de estar en el poder. Mira, citabas antes a Rosa Díez, de mi etapa en UPyD me viene a la cabeza una frase que retrataba muy bien lo que era aquello, ¿no? Y las limitaciones enormes de lo que era aquello, de un escritor peruano, ahora que ha muerto Mario Vargas Llosa, un escritor peruano, Fernando Iwasaki, impoluto desde el punto de vista intelectual, tal, y decía, nosotros no nacemos para tomar el poder, sino para cuestionar su naturaleza. Y decías, uy, qué bonito, qué hermoso. Y decías, sí, muy hermoso, pero qué poco práctico, ¿no? Porque sin poder... Otra cosa es, claro, llegar, creo, al nivel de Pedro Sánchez, ¿no? Este Pedro Sánchez que estás definiendo. Claro, tú necesitas el poder para cambiar las cosas. Sí, pero eso es un hecho. El entendimiento actual es un estado, desde mi punto de vista, como muy corrupto, ¿no? Es un poder a cualquier precio. ¿Y para qué? Cuando uno ya no puede más que ocupar un gobierno. Claro, porque todavía podrías decir, bueno, esfuerzo la maquinaria institucional, pero voy a aprobar unas leyes tan espectaculares que el país lo merece. Bueno, me estoy comiendo algunas contradicciones, pero, saco adelante lo que quiera sacar adelante. Una reforma laboral, fiscal... Voy a poner fondos a la ley de dependencia, ni más ni menos. Bueno, pues hombre, te puedes quedar un poco así, en el foro interno, dudando del fin justifica los medios. Pero claro, si es para nada, o sea, moverse de manera que el viento te lleve y te mantenga en el mismo sitio, para seguir en el mismo sitio, o sea, cuando el objetivo es seguir, es verdad que eres invencible, claro, porque no hay nadie que pueda ganar, una persona que está en el poder, con la maquinaria del poder, y si encima tienes la capacidad de adaptarte a las necesidades de ese momento, pues es imbatible. Ahora, ¿para qué se consigue eso? Pues para nada, al final lo que acabas es destruyendo las instituciones sobre las que estás, empezando por el partido, que pasa a ser irreconocible, efectivamente, hablamos de esa socialdemocracia, pues ya es irreconocible. ¿Cómo definiría hoy alguien al Partido Socialista? Es el partido de Pedro Sánchez. Una plataforma personal. Claro, ni para bien ni para mal, quiere decir que no denosto, es el partido de Pedro Sánchez, que lo podría denostar, pero quiero decir que es simplemente un espacio donde la persona que es Pedro Sánchez decide. Bueno, pues eso pasa con las instituciones, ¿no? Te acaba degradando el CIS, te acaba degradando simbólicamente la Fiscalía, te acaba degradando todo, porque claro, cuando todo tiene la sombra de que se utiliza para una cuestión, claro, pues al final todo cae, y ese es el problema, que no sirve más que para estar en el poder, y el poder por el poder es inútil, y te dice alguien que no ha estado nunca en el poder, o sea que igual es que llegas y mola mucho. Consuelo. Sí, claro, yo eso lo veo totalmente, es una radiografía que comparto y me parece muy verosímil. Los medios de comunicación suelen proyectar siempre este juego de que siempre, bueno, están los medios de comunicación más cercanos a la derecha, está el sanchismo, pero puede haber una esperanza, ¿no? Y siempre se señalan los varones, o los que fueron varones, o los que operan de contrapeso. Me aparece siempre pues, nombres como Emiliano García Paje, cuyo discurso pues, muchas veces es el tema nacional. Es hasta socialdemócrata. Sí, e impoluto, ¿no? Bien. Luego está el principio también de contradicción, de nuevo, ¿qué se hace con ese discurso? Si se actúa o se obra en consecuencia. ¿Tú crees que, claro, dentro del Partido Socialista hoy hay posibilidades de canalizar alternativas? ¿Hasta qué punto tiene recorrido esos contrapesos críticos con Sánchez? ¿O son más una cosa simbólica, una cosa de imagen? A ver, no
es que sea simbólico, simplemente es que se ejerce desde el pequeño poder que se tiene. Si Page no tuviera ese poder, pues ya ni siquiera lo podría ejercer, pero tiene el poder de ser el presidente que ha ganado con la única mayoría absoluta. Claro, pero ya está, que no es poco, pero no quiero que se me entienda con él, Sí, ya sí, está. sí. O sea, hasta ahí llega, orgánicamente en el partido. Las listas de sus diputados nacionales no son las que de García Page dice este y este. Quiero decir, todo va muy marcado por un partido que es muy centralista, muy espectacularmente controlado por la planta correcta de Ferraz. Y entonces, ¿qué puedes decir? Pues hombre, como mucho, pues efectivamente García Page puede decir, oye, yo sigo defendiendo lo mismo que defendía el Partido Socialista antes de Pedro Sánchez, que teóricamente debería ser correcto. Lo que defendía Pedro Sánchez antes Claro, del enésimo cambio. Como decía Felipe González, yo estoy más de acuerdo con Pedro Sánchez que El Pedro mismo. Sánchez. Claro, pues eso. Pero el poder real no existe. Porque lógicamente tendría que utilizar su comunidad autónoma, o sea, tendría que utilizar las instituciones contra el partido. Y eso sería una barbaridad que lógicamente sería un principio de contradicción brutal con lo que él mismo está defendiendo. Por lo tanto, no lo puede hacer y no debería hacerlo. Y dentro del partido no hay ninguna estructura orgánica, ya no queda. Yo recuerdo que la primera medida de Pedro Sánchez cuando llegó a Madrid fue cargarse el comité regional. Después de cambiarle la cerradura a Tomás Gómez y esas cosas que ya denotan mucho. Pero ¿por qué el comité regional? Quiero decir, vale, te cargas, entre comillas, al secretario general elegido por los militantes. Bueno, vale, oye, pa'lante. Y te cargas a todo el comité regional, que son todos los militantes decidiendo en un órgano, lo borras entero y solo decides tú. Pues claro, cuando eliminas los órganos de control y luego lo vuelves a crear, pero ya son otras personas creadas, pues no hay órganos de nada. Entonces hay que hay que tirar la toalla, lógicamente. Claro, hablábamos de has caído el nombre de Page, pero me viene a la cabeza Felipe González, que lo has citado también, Alfonso Guerra, lo que se intentó en el colectivo Fernando de los Ríos, pues Nicolás Redondo Terreros, la familia Mújica, y gente que bueno, ha estado, o hemos estado viendo en su entorno, hemos tenido contacto con algunos de ellos. Que era el espacio común. Claro, espacio común, efectivamente. Y bueno, una de las críticas quizás que se hizo a la candidatura, con razón, de Izquierda Española, es que es complicado ilusionar con algo nuevo cuando se proyecta, y los medios de comunicación es fácil que lo interpreten así, la enésima lista de los ex, de Ciudadanos, de UPyD. Bueno, esto es difícil cuando eres algo totalmente nuevo, pues igual no te da ninguna bola, y cuando juegas con el pasado, los restos de naufragio, que no te queda otra que jugar, pues claro, te dicen, pues esto no... ¿Hasta qué punto tiene una ascendencia sobre la sociedad? Es decir, esa imagen de la vieja guardia del Partido Socialista, de un Partido Socialista por lo menos reconocible, por lo menos eso. Socialdemócrata podemos debatir, pero por lo menos no una plataforma personal del poder por el poder. Pero eso que desde el punto de vista teórico a nosotros nos parece una referencia, bueno, nos parece que es algo mejor, es una referencia, sí, pero llega a la gente, es decir, a esas mayorías sociales que siguen votando PP por un lado, PSOE por otro, es una referencia para ellos, ese símbolo de la España de 1986, 82... Es un símbolo teórico, pero... O sea, en la práctica, como... Claro, sí, no puedo negar que sea un símbolo y no puedo negar que afecte a las personas, claro, que le haga a la gente darse una vuelta de planteamiento y, oye, ¿cómo puede ser que esta gente a la que yo le tenía estima y reconocimiento, al final eran los influencers de la época? Es decir, la gente que ha influido en mí políticamente, de repente están todos en otro lado. Pero es verdad que hay dos ideas que luego a la hora de votar han funcionado muy bien y mediáticamente, claro, si las refrendas y las apoyas, uno son de derechas. O sea, esa gente que se ha hecho de derechas. Y además entra con un imaginario colectivo, es que de joven eres revolucionario y con la edad te vas haciendo de derecha. Pues como todo el mundo. Y entonces, entre que se han hecho mayores y han perdido el poder y han perdido los cargos, ya está, son de derechas para ver qué consiguen. Y eso es una barbaridad argumental, pero que mediáticamente funciona muy bien. En cuanto a una persona disidente es de derechas, García Page es de derechas, claro. En cuanto a Felipe González es un tipo, vamos, es que es de la derecha, millonario, pero bueno, que yo no sé si es más o menos de derechas, no entraría yo a valorarlo desde la política, pero lo hace su propio partido, es decir, no es que sea una persona que es de derechas. Y luego tienes la parte de esa sensación de el voto, es que me cuesta decirlo tan fácil, el voto útil desde el punto de vista, no, sí está muy bien, pero es que, joder, entre Vox y Feijóo... Y Pedro Sánchez, pues hombre, el PSOE al final la gente confía en que el PSOE es el PSOE, que al final el PSOE tiene mecanismos de control. Y que al final el PSOE es el PSOE. Y es verdad que durante mucho tiempo eso era verdad. Es decir, partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista siempre iban a estar dentro de unos márgenes. Y por muchas locuras que se escucharan o por muchas barbaridades que los medios te dijeran que iban a hacer, tú podías confiar en que esos dos partidos, seguro que el transatlántico iba a seguir flotando con un rumbo, aunque las olas se ponen así. Ahora tal vez no. Ahora esa confianza que todavía se mantiene es un poco una ilusión, porque son transatlánticos,
vacíos, Claro. sin peso, y aquello está a punto de zozobrar porque no hay ningún control, es decir, no hay nadie dentro de esos partidos que diga, no, esta línea no la podemos pasar. Ahora ya no hay nadie que diga esta línea no la podemos, al revés, te dicen, pero habrá que pasarla, que si no, me quedo sin el Habrá sin que el ver la puesto. siguiente línea para pasar. Claro. Esas dos cosas, esas dos cuestiones, Ajá. todavía creo que estamos en un impasse en el que la sociedad más mayor todavía las tiene asumidas, ante la duda voy a votar al Partido Socialista, Cierto. que es una garantía, Cierto. y dos, que es verdad que todavía hay un señalamiento, y ese señalamiento pues es difícil de quitar de encima, porque claro, cuando el partido teóricamente socialdemócrata está aquí, pues claro, toda la gente que se ha quedado donde estaba parece de derechas, evidentemente, claro. Si de repente te parece que la amnistía es una maravilla... Aunque yo no tengo claro, Claro. particularmente que la traslación haya sido que ellos son más de izquierda. Que No. el izquierdómetro es una sorbada. No. Pero me refiero, claro, que Es una polarización. es una polarización. Claro, Sí, es, sí. me voy hacia un extremo. No Con es ideas ideológico. muy reaccionarias, Claro, muchas veces. pero ni siquiera es ideológico, No. porque ¿qué es? O sea, ¿quieres un Estado federal? Oye, plantéame el Estado Sí. federal y Muy lo legítimo, hablamos. debatámoslo. Pero no hay ningún debate No. de Estado federal. Entonces, no, es simplemente, esto hay que hacerlo porque si no, lo otro es peor. Y claro, pues, hombre, Es que ese elemento, Eso ese elemento que señalas es imbatible. me parece interesantísimo, Claro. sí, es muy poderoso, porque es el gran argumento, porque al final hay una parte del electorado que te puede reconocer así, bueno, pues eran una referencia, pueden tener razón, yo en Igual privado hasta tienen estoy razón, de acuerdo claro. con lo que dice Alfonso Guerra, con lo que dice Pérez González, pero del otro lado, y es el voto reactivo. Y sobre esta polarización te quiero preguntar, porque claro, yo creo que eso sí que degrada las instituciones, la democracia, un concepto de democracia liberal, republicana, de convivencia. Claro, porque del otro lado tenemos también facciones políticas que tiran hacia el otro lado de la polarización. Pedro Sánchez indudablemente ha colonizado las instituciones, ha contribuido a una degradación, pues creo que institucional profunda del país, tal. Pero por otro lado tenemos un fenómeno en Madrid, ante una oposición neutralizada, así que comentamos algo del Partido Socialista de Madrid o de lo que pueda quedar del Partido Claro, Socialista de Madrid, sí que, pues lo mismo. sí queda algo, fenómeno de Ayuso, ¿no? Que parece que es otro, de nuevo, un fenómeno personal, identitario, pero que detrás de él hay unas políticas públicas que, bueno, quizás no son las mejores políticas que queremos una sociedad más justa, más igualitaria, más Llamarlo políticas equilibrada. públicas ya es mucho. Políticas antipúblicas, Claro. muchas veces, de degradación de lo público. Y Vox, ¿no? Que siendo un híbrido muy contradictorio, pues está en la línea de partidos de derecha identitaria, de derecha radical. Y eso es la baza de Sánchez. Siempre tenemos la sensación de que no le va a volver a salir la baza de Vox, pero es que está ahí esa baza. Bueno, es Es que que está ahí, y es una realidad. sale porque además es que es baratísimo. Claro. Cuando lo medimos en términos económicos de campaña, y vosotros lo sabéis, Sí. conseguir un voto es una vasta gansa, porque es convencer, pues digo antes, hay que convencer, reconvencer, justificar con lo que has hecho anteriormente, prometer a futuro. Un voto es una cosa muy cara. Cuanto más muros creas y más enfrentas unos a otros, se abarata el coste. Entonces, en una situación de crisis, que los partidos han pasado por una crisis brutal, los dos tenían una serie, parece muy mundano, pero cuando las finanzas no cuadran, estas cosas también se explican. Pues tienes que abaratar el voto. ¿Y cómo lo abaratas? Diciendo o A o B. Es decir, no te estoy pidiendo que me votes a mí porque sea mejor, porque entonces te lo tendría que justificar. Claro. Te estoy diciendo que me votes a mí para que no gane el otro, porque no te tengo que convencer que la derecha es mala. Eso ya estás convencido. Y los otros al revés. Yo no te tengo que convencer que los comunistas son malos, porque es obvio. Te dije, comunismo, libertad. Yo más fácil no te lo puedo poner. Y entonces abaratas el voto. La campaña, fíjate, no te hace falta ni programa electoral. Tú sacas un flyer que ponga A o B y ya has hecho. Sí. Entonces, Buena parte del recorrido. en términos económicos se explica muchísimo. Y se explica muchísimo que al final, pues oye, pues ¿qué vas a hacer? ¿Tener que dar 3 mítines o enviar una frase? Pues lógicamente envías una frase y el coste-beneficio por cada elector y por cada diputado se aumenta. Y ese frentismo es verdad que ayuda a los partidos, ayuda a ganar. La prueba evidente es que Pedro Sánchez sigue aquí y sigue gobernando apoyándose en ese frentismo. La cosa es que sociedad deja. Claro, pero si no te importan las instituciones, no te importa para qué gobiernas, pues tampoco te va a importar mucho cómo queda la sociedad. Al final es una cuestión de para qué estás en política. Es una Eso visión- es filosofía casi humana. Una visión como muy, no sé qué te parece, como muy antipolítica de la política. La política debe ser un servicio público de bien común. Es como, está socavado completamente eso, ¿no? Y eso, intereses Pero se han personales, particulares. Y estos tirame Y piedras encima, pero es que también se han metido muchos asesores de comunicación y asesores en política que lo que eran asesores de marketing Claro. y de gestión económica empresarial. Entonces, ha venido gente que lo Hay mismo... partidos que eso les pasó completamente, ¿no? Claro, Se vaciaron todo. gente que ha venido de diseñar startups a decir, pues aplicamos el mismo modelo. Y es que es así, es coste-beneficio. Entonces, mira, es que no te voy a gastar un euro en que me expliquen, que no quiero ni programa, que no quiero nada, si lo importante es, ¿qué nos da dinero? Pues tener diputados, concejales y senadores. ¿Cómo los conseguimos tanto? Y con eso podemos conseguir más.
Y luego con ese dinero podemos financiar el partido y con ese dinero además podemos poner a gente donde queramos. Coño, si es que empresarialmente es innegable, quiero decir, no puedes competir empresarialmente con partidos, claro, que ya no son políticos. Bueno, son menos partidos políticos y más empresitas, lógicamente. Y esta democracia de partidos políticos, vamos, la experiencia, estas experiencias electorales y lo que comentamos al principio de la charla, me da la sensación de que el factor dinero, el factor económico es absolutamente central. Voy a decir Félix Ovejero, muy filosófico. Los costes de entrada en política son... Me parece impecable la frase. Sí, claro, los costes de entrada en política son insalvables. Joder, a mí me hace pensar hasta qué punto nos estamos cargando el sistema ideal de un sistema de democracia que si pues, los representantes no nos gustan, pues cada ciudadano tiene no solo el derecho, sino quizás hasta el deber de ofrecer una alternativa, de participar, de ofrecerse como representante alternativo. Claro, si el dinero, el factor material, bloquea la entrada de las marcas políticas, pues así aparecen esas críticas de la partitocracia, y tiene una buena base. Habría que empezar a hablar de que habría que empezar a crear un partido político público. O sea, unos son los privados, que son los que hay, pero el Estado debería promocionar partidos políticos públicos que pudiera entrar gente... Los mecanismos de partido. Claro, esto es una barbaridad. Es un gesto para que entendamos la complicación. No se puede participar, las barreras de entrada no solamente un coste emocional, político, social, vital, pero no económico, eso era antes. Ahora el coste es económico, el coste de tener una presencia. Es verdad que nuestra democracia se creó pensando, a ver, todo el poder estaba en una estructura franquista sólida, ¿cómo devolvemos el poder a la gente? Bueno, pues lógicamente pensaron, oye, por los partidos políticos, a través de los partidos políticos. La sopa de letras. Entonces, se da todo el poder franquista, todo esto con muchos matices, que seguramente la gente dice, ¡qué barbaridad! No, pues todo el poder franquista se traspasa a los partidos políticos. Es un poder absoluto. O sea, si uno lee la Constitución y los detalles del poder que tienen los partidos políticos son absolutistas. Nombran todos los demás poderes, controlan todas las instituciones. Es decir, la persona que es secretaria de organización de un partido y hace las listas, entre 4 personas se domina un país. Es realmente absolutista. Claro, esas personas no van a querer competencia. Y cuando tú tienes el control de las barreras del sistema electoral, que no digo para nada que haya... Que no tengan que existir. Ni mucho menos que hay corrupción, ni que se cuentan votos mal. No, nada de eso. Simplemente es un mecanismo que el propio sistema se ha diseñado para autoprotegerse, pero en exceso. En exceso. Claro, cuando el partido político funciona bien, oye, pues chapó, es democrático, los canales funcionan, entra gente nueva, pero cuando alguien se dio cuenta, digo, hostia, es un poder brutal. ¿Qué es esto de que la gente esté subiendo? ¿Qué es esto de que haya corrientes ideológicas? Ya está bien de que esto esté abierto. Si cerramos el chiringo... el poder que controlamos es espectacular. Entonces los partidos empezaron a cerrar, a bunkerizar, a exprimir todos los restos que había de ideológicos. Pero mira, aquí estamos para lo que estamos, no para otra cosa. Y ahí ya no puedes entrar. También es verdad que nos engañaron mucho con la democracia en América, Tocqueville, qué maravillosa esa democracia, es la democracia perfecta. Pues una democracia perfecta para los millonarios. Para nada, una plutocracia. O sea, ¿no? Hemos visto ahora con... Bueno, lo hemos visto no con Trump, lo hemos visto siempre. Cuanta más pasta, más senadores y congresistas. Lo hemos visto otra vez. Y si no tienes pasta... No puedes jugar. De ninguna de las maneras. Y no hay opciones. Es como una carrera con la pierna atada. Partido independiente, sí, enhorabuena, chaval. Es verdad que sí, hombre, democráticamente tenía unos medios libres, todo eso, al final todo eso incluso se va perdiendo. Pero en España es verdad que los padres de la Constitución idearon un sistema muy bueno, pero se les olvidó que al pasar todo el poder a los partidos, sin control, ellos no se lo iban a poner. Yo creo que a lo mejor creían humanamente que el partido se iría poniendo a sí mismo controles. Por ejemplo, la figura del aforado. Originalmente tenía sentido. Ahora, ¿para qué se usa? No se usa para defender al político, se usa para defender a la corrupción del político. Pues eso, todos esos controles han desaparecido, no se han creado y por lo tanto el partido es absolutista. Y luego entremezclado con los otros poderes, que muchas veces yo termino viendo, seré un viejo izquierdista, no viejo, pero de pensamiento, que con los poderes económicos
pesan muchísimo, ¿no? Y normalmente están entrelazados los poderes económicos también con la presión, es decir, yo te presto dinero, entidades bancarias, entidades financieras, a cambio de que, ocurre también con los medios de comunicación, con deudas millonarias, te condono esa deuda siempre y cuando tú pues hagas de lobby o favorezcas legislativamente o no vayas contra esto. A ver, que el lobby oficial y reconocido es maravilloso. Sí, pero cuando la regulación se retuerce hasta el punto todo de... es lobby, una manifestación es lobby, Sí, una presión, una recogida de firmas es lobby, y hay que hacerlo. La cosa es cuando el lobby es de otra manera, claro, cuando no es reconocido, cuando no está inscrito en ninguna parte, cuando lo que haces es cobrar favores. Los favores no es exactamente lobby. Es otra cosa. Es otra cosa. Para que se confunde. Alberto, quería comentarte, avanzando un poco en el asunto, hablamos de la izquierda, de la socialdemocracia, de lo que has podido ser, ¿no? En general, la izquierda del futuro, muchas veces se habla del futuro, de qué será, de cuál es el presente, si hay futuro, ¿no? Pero que haya futuro. Yo sé que a ti te preocupan temas, hablábamos de unas jornadas que hicimos en octubre, que no pudimos coincidir, sobre el tema de la vivienda, ¿no? Uno de los grandes temas, ¿no? Cuando hablamos de un Estado social, de democracia, de derechos de ciudadanía, parece que hablamos de un debate retórico, de un papel mojado, ¿no? Es decir, de grandes principios. Hablamos de la realidad de la vida de la gente y de la imposibilidad de acceder a lo que debería ser algo más que un bien de mercado, sino un derecho, sino fundamental, apunta a la Constitución, un principio rector. Yo tengo la sensación de que hay una buena parte del debate de la izquierda hegemónica que se está centrando en cuestiones absolutamente, por lo menos accesorias, cuestiones identitarias, cuestiones polarizadoras, la diferencia, fomentar la diferencia. Nosotros crecimos en una tradición que era fomentar la igualdad, el bien común, no la diferencia. Punto de acuerdo. Claro, no exaltar lo que nos diferencia, o temas que pueden ser muy loables, pero que afectan al 0,5% de la población, y los grandes ejes, ¿no? Esos grandes ejes del trabajo, la lucha contra la precariedad laboral, la vivienda, todo esto desplazado. Entonces, tenemos un problema de orden de prioridades, quizás. Y que el debate se simplifica a un nivel en el cual, pues lo hemos visto, es huelga de alquileres. Pero ¿qué vas a conseguir? O sea, está muy bien, el propietario es malo, por esencia, porque el empresario es malo, porque sí, pero volvemos a esa idea del coste, del pensamiento low cost, barato absoluto. Pero ¿cómo te puedes dejar convencer por eso? Que a veces lo piensas, pero ¿cómo que el empresario es malo? Bueno, pues depende. Ahora, si un empresario es malo, probablemente es que está cometiendo un delito, no que sea malo. O sea, es que son... Pues con esto ocurre lo mismo con la vivienda. Tú no puedes poner siempre el foco en un lado y creer que como es un derecho ya en sí mismo, que sale de la nada, el derecho está ahí, por lo tanto lo que hay que hacer es expropiar viviendas y obligarle a la gente a que las alquile. Pues la gente huye, quiere decir, el miedo es libre y lo que tiene que hacer un gobierno es lo contrario, es luchar contra el miedo, pero no con más miedo, sino con la tranquilidad de decir, oiga, mire, vamos a ver, yo necesito 200.000 viviendas para esta gente. Anda, yo no soy capaz de construirlas porque soy un negado. Y el Estado debe decir, soy incapaz, llevo 25 años para hacer 200 y no me salen, no lo consigo hacer, por lo que sea, las vendo, las voy construyendo, no me salen. Pues tendré que hablar con la gente que las tiene, esas 200.000 viviendas, que son los malvados terratenientes que tienen una o dos casas, que la compraron en sus 40 en la playa y ahora la alquilan para pagar su pensión. La mayoría, el 90% son pequeños tenedores. Habla con ellos y le dice, ¿qué necesita usted para poner en alquiler eso más barato? Y probablemente te diga, bueno, pues dame seguridad, es verdad que me han creado miedo con los ocupas, oye, pues tranquilízame, dime, oye, que no va a pasar nada, como es un problema que realmente afecta al 0,05, pues no tendrá usted ningún problema por hacer de izquierdas una ley que proteja al propietario. Pues es que el propietario en sí mismo, o sea, la socialdemocracia, hasta donde yo sé, no tiene ningún conflicto con la propiedad. Todo lo contrario. Oye, es una función social, ¿no? Claro. Tampoco se protege. Vamos a llegar a acuerdos entre las partes. Ahora, claro, eso conlleva un esfuerzo de poder asumir, entre comillas, lo que sería una contradicción de decir, bueno, es que el propietario no es malo en sí mismo, a lo mejor usted debería pagar el alquiler, que esto suena como que barbaridad, o sea, ¿cómo le estás diciendo a ese señor que no puede pagar el alquiler? Bueno, pues vamos a verlo, pero este señor tampoco puede dejar de cobrar el alquiler porque lo necesita para vivir. Entonces, cuando lo simplificas, pues claro, al final, ¿cómo vas a llegar a otros debates de precariedad? No puedes llegar a ningún debate, porque al final lo que le estás diciendo al ciudadano es, tu problema... Primero, no soy yo, que soy tu gobernante, a mí no me mires, yo tendría que resolver tu problema, pero a mí no me mires, tu problema es ese. A mí me parece una imagen muy icónica de esto que dices del pensamiento low cost, incluso del comportamiento low cost, es ver a unos ministros, unas ministras del gobierno de España manifestándose por el tema de la vivienda como si estuviéramos en la facultad de la universidad. Entonces lo vivienda y con todo. Con todo, ¿no? Pero, claro, es un comportamiento, no sé, que deja a Peter Pan como un gran adulto. Sí. Es decir, hombre, usted se puede manifestar por el tema de la vivienda, contra el fascismo, bueno,
haga usted alguna cosa, usted tiene responsabilidades. Bueno, claro, ustedes gobiernan, hagan algo. A mí, por ejemplo, ese incumplimiento por parte del Estado que se ha dado, como dices, bueno, mi enfoque sería decir, igual usted ha fallado en las políticas públicas, igual no tiene que externalizar tampoco esa obligación, igual tiene que asumirla y ponerse a garantizar un parque de vivienda pública en alquiler. Y hay que reflexionar por qué está obligado. Porque igual esa vivienda pública se ha despatrimonializado, se ha vendido, claro, y igual ahí se han hecho las cosas mal. Se ha dejado de hacer. Se ha dejado de hacer, claro, porque se anuncia en campaña electoral. Y luego nunca. Iban a hacerse 140, yo me perdí, era 145.000 la última campaña electoral, de esas 145.000, no sé si hay alguna en proceso de Operación Campamento. Bueno, pues al final, pero estamos hablando de cosas que son 15, 20 años, usted lo tiene que solucionar hoy. Y si no es capaz de solucionarlo hoy, dígalo, pero no digas la culpa de ese señor que tiene una casa que ha puesto en alquiler. Vamos a verle, ese señor, pues tiene un contrato bien, tiene un contrato normal, ¿qué culpa tiene? ¿Que va a subir un 2%, un 3%? Vamos a... Bueno, pero ese señor, si no gana dinero, la va a quitar del mercado de alquiler, ofrécele alguna tranquilidad para que lo pueda hacer. Entonces, si el Estado no es capaz de resolver el problema, lo que no puede hacer es que una familia vulnerable genere dos familias vulnerables, porque eso es kafkiano. Es decir, como una familia es vulnerable y yo la declaro vulnerable, y lo es, probablemente, sí, pues entonces le permito que no pague el alquiler. No, tendrá que usted cubrir el alquiler. Claro. No le haga cubrir el alquiler al propietario, porque entonces nunca más va a tener... Nos olvidamos de un derecho en un Estado social... La obligación del Estado. El derecho es frente al Estado. O sea, el Estado tiene que garantizar es el Estado el que no entre particulares, porque eso es una manera... Claro, esta gente de Podemos muchas veces usted. ve decir, no... a poner el foco eso, el pequeño propietario. Yo no digo que no haya grandes tenedores. No, sí, hay fondos de inversión, mala gente... Lo que hay que meter mano, absolutamente. Yo no soy muy intervencionista. Pero claro, esa idea de que un particular frente a otro particular es una manera de que el Estado se lava las manos. Claro. Es una falta de asunción de sus responsabilidades, lo cual es, de nuevo, bueno, no llevar a cabo lo que decíamos de Ayuso, políticas públicas, sino desmantelarlas. Claro. Es decir, o si usted va a permitir unas visas maravillosas y va a permitir que gente muy millonaria venga, oye, genial que venga gente muy millonaria, pero tendrá que usted coger una parte de ese dinero que usted recaba como Estado, como comunidad autónoma, incluso como ayuntamiento, y reinviértalo. Porque es evidente que vas a tener un problema. Si empieza a venir gente multimillonaria a comprar casas y mansiones en Madrid, bueno, pues lógicamente tienes que tener una previsión. Y tendré que construir para compensar. Si no lo haces, le puedes echar la culpa al multimillonario que ha venido, pero en realidad el multimillonario no tiene mucha responsabilidad. Quiere decir, hombre, éticamente le podríamos pedir a ese millonario que éticamente sepa que está gentrificando el barrio y no haga una inversión, pero es muy poco probable que convenzamos al millonario de que no gane dinero. Oiga, usted es el Estado. No, claro, desde el punto de vista del Estado, yo creo que más que moralizar o convencer o pedir o suplicar, regular. Pero qué es más fácil. Decir efectivamente, se me ha olvidado durante 15 años hacer vivienda pública, o decir, es que vienen millonarios. Y más barato. Vienen millonarios y además del partido contrario, ¿eh? O sea, que es culpa, ya sabes, la derecha. Y en la excusa de la derecha se carga la izquierda, porque si la derecha es la excusa de todo... Y mientras no gobiernes te vale, pero es que si gobiernas... Eso es poder de las altas torres que Pedro Sánchez. Pero es que usted está en el gobierno. Otra cosa es que me reconozca. Mire, hemos llegado al gobierno y nos hemos dado cuenta que desde aquí no se puede hacer nada. Pues díganoslo. Entonces habrá que cambiar, yo que sabes que hacen una revolución de los claveles, una cosa así muy épica y que no pase nada grave. Estamos grabándolo casi en el... Claro. Por ahí, en la efeméride. Pero hombre, si usted está en el poder y además tiene un poder bastante, que decir, pues o lo ejerces o te vas. Si no vas a ejercer el poder, pues no sirve. Claro. Yo hay dos temas que antes de ir finalizando, para no entretenerte, robarte más tiempo, que te voy a dar, si no aquí toda la tarde nos van a dar las tantas, sobre el futuro de todo esto, que yo espero también que haya futuro, porque yo creo que sí, que sigue haciendo falta, siempre hay futuro, ¿no? Esto del fin de la historia de Fukuyama no fue fin, siempre hay historia, siempre hay historia. El péndulo, la historia... Y creo que hace falta desde la izquierda que repensar los temas y ver qué está pasando. Yo veo una falta de proyecto de futuro, porque están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? A nivel... te leía, creo, en redes sociales el tema este de la geopolítica y del aumento del gasto militar, y como también este infantilismo de decir, no, nosotros no somos responsables de... Ustedes son responsables, y si Sumar está en el gobierno y se adoptan determinadas medidas, o si Podemos estuvo, claro, es que poder decir una cosa
y está constantemente haciendo la contraria, pues váyase usted a la Claro, oposición. eso no pasa nada. Me da la sensación de que ante ese infantilismo el contexto es un mundo complejo, muy complejo, cambiante, en el que frente a esa globalización pletórica, capitalista, está habiendo pues intentos de volver al refugio, a veces tribal, arancel va, arancel viene, una guerra. Y muchas veces tengo la sensación de que el proyecto de la izquierda, ese proyecto de transformación, se ha diluido, como un azucarillo en un vaso de agua. No sé cuál es la promesa de futuro, porque sí hay perdedores en la globalización, bueno, claro. Sí hay gente que lo pasa muy mal, y es indudable que hay muchísima gente de clases sociales medias, cada vez menos medias, bajas, trabajadoras, proletarizadas, que están votando a opciones políticas que ya no son los de una izquierda que ofrece un horizonte de emancipación o una socialdemocracia de protección social, sino una izquierda a veces muy elitista, muy centrada en debates... por cuestiones históricas, esto sí. Y unos partidos de derecha, identitaria, populista, claro, que están ofreciendo ese refugio. Pero también es, hasta cierto punto, normal. Es decir, hablábamos antes, esa sensación de que la socialdemocracia se da por hecha. Y entonces la vida social, nuestro entorno social ha cambiado mucho por esa velocidad de todo, por los cambios, y de repente los valores tradicionales, que suena de derechas, esto de los valores tradicionales, pero claro, lo están diciendo también nuestros padres. Oye, se han perdido un poco los valores, que eso siempre lo dicen todos los mayores, los valores tradicionales se han perdido. Pero en esa cosa de que los mayores siempre digan que los valores tradicionales se han perdido, hay una pequeña parte de verdad, ¿no? Y la gente ve cómo su vida ha cambiado y eso está patrimonializando solo la derecha. Y los jóvenes también se dan cuenta, comparan con sus padres y dicen, joder, la vida que tenían mis padres, la mía, no se dan cuenta de lo bueno, nunca te das cuenta de lo bueno, solamente de lo malo, pues tengo esta inseguridad, estos problemas, esta incapacidad económica. Y lo positivo de que estás en un nivel de libertad absoluta y tal cual, lo pierdes. Pero el valor social de lo que era la sociedad antes, que no es tan antes, que es hace 30 años, se pierde. Y solamente la derecha defiende cosas como poder pasear por las calles tranquilo. Que no sabes exactamente qué significa poder pasear por las calles tranquilos. Pero si la izquierda te dice que está todo muy bien, constantemente, y que está mejor que nunca, no sirve. Igual la seguridad tampoco es un valor conservador, ¿no? Claro. La seguridad puede ser pero más igualdad social, más justicia, pero más si tú regalas todos los valores que te han traído hasta aquí, que es la tranquilidad. La tranquilidad es una cosa de la izquierda. O sea, estar tranquilo. Vamos, que te dejen en paz, poder vivir tu vida. La libertad, que es un valor regalado. Claro, pero al final, poder vivir mi vida, estar tranquilo y que me dejen en paz, es libertad. Sí, pues o sea, yo lo que quiero es que no me jeringue nadie, ni me líen, ni me roben, o sea, eso era una cosa que la izquierda siempre ha defendido, deja a la gente vivir, si quiere besar a uno, que bese a uno, si quiere casar con este, que se case con este. Ese tonillo puritano religioso, ¿no? Pero no lo ves en una parte de la izquierda, ese tonillo puritano religioso, que está riñendo todo el rato. Pero porque ha pasado de la libertad defendida, de tú haz lo que quieras, a esto está mal porque no lo haces así, que es lo contrario. Claro, le ha dejado a la derecha social toda la parte de sé como quieras ser. ¿Cómo puede ser que Vox diga a la gente, si tú quieres ser español, sélo, tranquilo? ¿A ti te preocupa la inmigración? Pues normal que te preocupe la inmigración, no, porque a veces hay problemas con la inmigración. Sí. Y claro, y de repente la izquierda te dice, ¿que tienes un problema con la inmigración? Racista. Y el señor que está al lado de un barrio, la ley identitaria de Barcelona pasa, o que vive en un barrio donde ha tenido 3 o 4 problemas, pues en vez de decirle, es verdad, habría que tener un poco más de control, no es por la inmigración, es porque hay una situación de pobreza, sociedad económica, pero vamos a intervenir para que usted esté tranquilo. No, en vez de eso, usted es un racista, porque ¿cómo se atreve a decir que la inmigración... Pues, criminalización, ¿no? Claro, si el señor o esa señora o cualquiera de nosotros, también nos confundimos. Y si de repente que he robado a mi tía o a mi prima, pues le vamos a poner una identidad concreta y le vamos a decir que es de una nacionalidad, no le podemos decir que encima es tonto, pues a lo mejor, si todos nos... el miedo no solamente es que es libre, sino que es muy natural. Entonces, ¿qué ha hecho la izquierda? Criminalizar al que tenía miedo, dudaba, empezaba a echar de menos una sociedad, no sé qué. En cambio la derecha ha dicho, no te preocupes, si yo no te exijo que seas nada, si la derecha, si Vox no te exige ya nada. No te exige absolutamente nada ideológico. Tú puedes votar a Vox siendo prácticamente comunista, si quieres. Lo único es que te preocupen los valores, que en realidad son valores muy comunes, que los ganaría la izquierda sin ningún problema si entrara en ese debate. Pero como lo ha regalado, pues claro, al final, en el día a día se pierde ese esfuerzo. Y uno de los regalos que a mí me llama más la atención, que tú vienes de una familia, tu padre fue portavoz en el primer gobierno de Felipe González, un partido socialista que
tenía vocación mayoritaria, que fue profundamente hegemónico, y que era un partido nacional. Y que la diferencia entre ser nacional y depender de nacionalistas estaba clara, ¿no? Aquella famosa frase en fin, y yo tengo la sensación de que lo dijo Puyol y Arzay, no he sacado más Aznar en un rato que a Federico González en 14 años. Y ahora hemos naturalizado, primero, que se ha regalado a la derecha, además de la seguridad, de la libertad, de la tranquilidad, la nación, sin estridencias patrioteras, sino, oye, que somos españoles. Eso se ha regalado. Y en cambio se puede gobernar España tranquilamente con partidos que impiden gobernar a diario. Con partidos que impiden sacar un presupuesto, partidos que, como bien dices, impiden dotar de presupuesto a la ley de dependencia, partidos que están en lo suyo, que están en romper el Estado, están Entonces, ¿qué ha pasado a la izquierda con esa? Pues eso, yo creo que es una contradicción fuerte, ¿no? Porque era solidaridad, era igualdad, era justicia. Es evidente. Era redistribuir con los más pobres. Claro, pero es que es muy lógico, o sea, no hay ninguna duda de que eso está objetivamente mal. Mal en el sentido de que va en contra de los preceptos básicos de la izquierda. Que lo estemos viendo nosotros mal, o no sé. No, yo me lo pregunto ya a veces. Yo entiendo perfectamente el nacionalismo, que exista y que tal y tal, y que quieras lo mejor, casi como un regionalismo, es verdad, que no como un nacionalismo. Lo que no entiendo es que se gobierne en España con partidos que directamente te digan, voy a aprobar esta ley porque sé que va contra el Estado español. O sea, si te está diciendo tu socio que hace esto porque va contra, solamente eso te impide como presidente del gobierno aceptarlo, porque tú no puedes estar satisfaciendo a una persona que lo que quiere es destruir lo que representas. No tiene lógica. Y ellos lo dicen, claro. Claro, no han dudado, no, bueno, vamos a lo que queremos es lo mejor para... No es lo mejor para Cataluña, es lo mejor contra el Estado español. Pues ahí no lo puedes tolerar. O sea, es como el escritor con el libro como que se me va el nombre de... El asesino, el Bretón, ¿no? El Luis G. Martín. Pues es como, pues oiga, usted tiene la obligación de saber que si está dando alegría a ese asesino, pues no es buena idea el libro. No digo que se tenga que prohibir el libro, pero ¿de verdad quieres satisfacer a esa persona? Pues en este por lo caso... menos la sensibilidad de la... Claro, no te digo ya hablar de la madre, pero madre. Hombre, si estás alegrando a una persona que es así... Te da un indicio negativo. Ya es un indicio de que no vas por el buen camino. Pues esto es lo mismo. Si una persona que te dice, mi objetivo es acabar con ustedes, y entonces estás firmando cosas que lo afirma contento, pues deberías decir, creo que no es lo correcto. Ahora, claro, no es lo correcto para España, pero si te mantiene en el poder, sí. Pero bueno, eso es aquella reflexión de Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Me conozco la teoría, pero también existe la posibilidad de sentarse a la mesa con ellos y que no acaben siendo buenos, sino que sigan en sus 13. Bueno, y además no creo que engañen a nadie, porque yo estoy en un proyecto muy definido. O sea, yo creo que es honesto el proyecto. Bueno, muchas veces no lo han sido, ¿no? Pero hoy por hoy es un proyecto de fractura, de solidaridad extrema. Yo a mí ese nacionalismo, ni siquiera en sus versiones, en sus pequeñas dosis, me parece positivo, porque creo que socava el bien común, que siempre es una visión de lo propio antes que lo común. Yo creo que lo común... Sí, pero es verdad que España no es una. O sea, es plural. Claro, España es una realidad, de hecho el valor es que con lo raros que somos, seamos capaces de construir algo juntos, porque es que no se parece nadie a nadie, afortunadamente. Bueno, así es como casi en Madrid, que tal mezcla que todos vivimos felices y contentos de lo raros que somos. Pero claro... Yo creo que en el fondo yo creo que nos parecemos bastante los seres humanos, en muchas cosas. Sí, los humanos sí, pero al final, joder, cuando viajas mucho por España te das cuenta de que... Pero está muy bien eso. Que no se parecen nada, afortunadamente. Pero no pasa nada. Que no se parecen, si a nivel político defendemos lo común... Claro. Pero tampoco hay un problema en que diga, bueno, pues yo es que quiero que se proteja más el litoral, no sé qué. Bueno, vamos a verlo. Cabe dentro, si aceptas que también proteja el otro litoral, lo vamos viendo. Cuando es una cuestión política para hacer daño y cuando tu política no es mejorar tampoco ni siquiera Cataluña, por ejemplo, no es que Cataluña sea mejor. Es como el antimadridismo o el antibarcelonismo, no, si lo que quiero es que pierdas tú. O sea, hemos llegado a ese punto futbolístico en el cual no es ya que gane el Barça o que gane el Madrid, no, si lo que quiero es que pierda el otro. Que a lo mejor ni siquiera es bueno para mi comunidad autónoma, pero bueno, si hago daño al Estado ya podré decir que yo le he hecho daño al Estado. Bueno, pero si usted es parte del Estado. O sea, no se da usted cuenta que mientras no salga, se está usted dañando a sí mismo. Claro. Si al final, yo qué sé, la prima de riesgo sube, va a subir para todos. Si su deuda es un desastre, su deuda va a ser un desastre para todos. Si usted no puede pagar sus pensiones, me temo que no la va a poder pagar por mucho daño que haga. Eso se ha perdido en el cuando hay política. Claro, si hubiera un diseño político y tú quieres hacer algo, pues eso no pasa.
ahora es un momento ideal para que pase cualquier cosa, porque como no tiene que ver ni con ideologías ni con programas, sino que es otro canal de comunicación, que es la supervivencia en el poder frente Sí, a... Pues, a entonces, toda costa. pues eso, coño, es un chollo, claro, aprovechar lo que sea. Yo, a pesar de la radiografía un poco oscura que parece que con la que estamos terminando... Bueno, pero es que más vale saber las cosas como son. Más vale saber la realidad que negarla para poder cambiarla. Yo a los amigos del Jacobino les recomiendo que sigan a Alberto Sotillo, los que no te sigan, que te seguirán mucho, porque yo creo que es decir, la izquierda, las diferentes izquierdas que coexistimos, que nos peleamos, que debatimos, que discutimos, que nos fragmentamos, atomizamos, porque somos muy así. Yo sinceramente, no porque te tenga aquí delante, porque te lo he dicho en otros casos y lo he sostenido, creo que le vendría mejor a la socialdemocracia española tener a gente como Alberto Sotillo. Bueno, todos estamos. Sí, pero tenerla en otros lugares que a los representantes que veo por ahí. Bueno, entonces, bueno, yo decirte que... Hay que asumir la derrota sí, también. Bueno, sí, hay que asumirlas. Sí, Efectivamente. se pierde, se pierde. Las derrotas hay que asumirlas. Y se explica sin caer en el derrotismo, en el fatalismo tampoco. Pero bueno, mientras tengamos oportunidad de seguir explicando las cosas y que haya sitios para determinados debates y poder reconocer que no todo va bien y que la izquierda está un poco perdida, desnortada, porque ya no es izquierda, sino que es una empresa ganando a otra empresa. Exactamente. Pues, que realmente realmente es un triunfo neoliberal. Es un triunfo absoluto. Absoluto. De Claro. la mercantilización de la política y la conversión en otras cosas. Tú vas diciendo, oiga, tengo una idea, y dice, ya, pero yo tengo un producto. Eso es. Entonces... Me ha gustado mucho esa comparación de los asesores socavando lo que es una cosa muy antipolítica. Claro. Pues aquí tienes nuestra pequeña casa abierta para que vuelvas tantas veces como quieras. Alberto, ha sido un placer y muchísimas gracias por todo y hasta pronto. Ha sido un placer mío y que sigáis por mucho tiempo y muy bien. Muchas gracias, Alberto, y un abrazo a tu padre también, que lo recordamos con mucho cariño su participación en las elecciones europeas. Y que un abrazo fuerte.